ministerio de la Iglesia Alianza Norte. Tiene 25 años, está casado, vino con su esposa justamente y han servido a los jóvenes durante muchos años. En estos últimos tiempos, desde este año me imagino, están trabajando con parejas jóvenes. Ese desafío lo tomó desde el momento que se casó, hace poquito. Así que gracias a Dios por ese compromiso y ese desafío. Y vamos a orar por él, vamos a pedir a él, a nuestro Dios, que pueda bendecirlo y guiarlo en la palabra que el día de hoy va a compartir. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de Nicolás, te pido que tú lo bendigas, lo guíes y hables, Señor, a través de él para tu iglesia y nos muestres cuál es tu plan, tu propósito para cada iglesia, Señor, y para esta iglesia en particular. Bendice su vida, bendice su matrimonio, sus planes y propósitos, bendice su trabajo y guíalo, Señor, el día de hoy y siempre, Padre, para que conforme a tu palabra pueda también avanzar y guiar a muchos más. Gracias por este tiempo que nos das para poder escuchar la palabra a través de él. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Qué gusto, amada iglesia. Bueno, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué lindo poder. Bueno, primero qué lindo que me hayan respondido. Eso para mí es bien bonito cuando uno pregunta cómo está y ya se escucha. Bien. Tal vez no desayuné, pero bueno, es el primer culto. Después se acaba el primer culto y en ese transcurso del primero al segundo aprovecho para desayunar y para el segundo les digo, bien. Entonces, ¿cómo está mi iglesia? Bien. Muy bien, qué lindo. Bueno, ya el pastor, gracias. Ya el pastor habló un poco de mí, pero también vale la pena yo poderme presentar. Y quienes somos la Iglesia Alianza Norte, les mandamos un fuerte saludo. Y quienes conformamos ANGE también, les mandamos un fuerte saludo. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos compartir en esta mañana la palabra del Señor. Yo soy Nico. Si me ven después del culto o en el transcurso de los segundos cultos, o si me ven fuera de la iglesia un día entre semana y se topan conmigo, yo soy Nico. Acérquense a saludarme porque a mí me encanta conocer y a mí me encanta charlar, entonces es bueno conocer a esta iglesia maravillosa, nueva para mí. Entonces, sí tengo 25 años, tengo el placer de estar casado más o menos 1 año y medio, si no estoy equivocada. Bueno, aquí está mi esposita, ahí me corrige y me está viendo como pilas. Entonces, sí, más o menos 1 año y medio. Y estoy muy feliz de compartir en esta mañana con ustedes. Ha sido muy bonito ver cómo los jóvenes se apoderan del culto, cómo los niños han estado aquí, han cantado y han alabado y han adorado. Y sí, ellos son las nuevas generaciones. Entonces quiero que repitan conmigo fuertemente y digan, nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. ¿Pero qué estamos haciendo para estas nuevas generaciones? ¿Qué le estamos entregando a estas nuevas generaciones? Y yo quiero darles, o al menos hoy, compartirles un poco de lo que el Señor me ha mostrado a mí, me ha enseñado a mí, de cómo yo puedo formar a las nuevas generaciones, qué pautas tomo yo para las nuevas generaciones y qué consecuencias trae esto, que son consecuencias de bendición para las personas, los jóvenes, los niños, los adolescentes que están detrás nuestro, que vienen detrás nuestro. Y un poco hablarles que sí, juntamente con mi esposita hemos servido más de 6 años en los jóvenes, adolescentes, universitarios, y ha sido bien bonito. Pero el Señor nos desafió este año a tomar el rumbo de trabajar con las parejas recién casadas, que también son jóvenes sin hijos. Y para llegar a ese momento, el Señor nos entregó herramientas y nos mostró también chicos y jóvenes que fuimos formando desde que eran tan pequeños y nosotros entregamos la posta para que ellos estén sirviendo ahora con los jóvenes. Ha sido muy bonito ver cómo hemos visto crecer a varias generaciones que están sirviendo en este momento. Y un poco de eso vengo a compartirles el día de hoy. Entonces, no sé si aquí en el culto hay jóvenes. No los que tienen el corazón de joven, ni que se sienten como jóvenes, sino realmente que sean jóvenes. Yo vi a los chicos de la alabanza, allá atrás yo veo jóvenes
qué lindo verlos aquí. Y me gustaría que los jóvenes se puedan poner de pie, los jóvenes que estén aquí, que se puedan poner de pie. Ya veo algunos que se puedan poner de pie. Justo están llegando más chicos. Y quiero que todos los adultos, papás, tíos, abuelitos, amigos, vecinos, quiero que vean a todos los jóvenes que siguen entrando. Miren, cada vez van entrando más jóvenes. Y quiero que los vean a cada uno de estos jóvenes que han estado aquí en el servicio y queremos darles un fuerte aplauso a nuestras nuevas generaciones. Chicos, no se sienten todavía. ¿Sí ven la puerta de salida? Ahora les pido que por favor puedan salir del templo. No, es broma, es broma. Tranquilos, tomen asiento. Entonces, vamos a hablar un poco ya hace un momento antes de empezar el culto, leímos Daniel capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Y quiero que lo volvamos a leer juntos nuevamente. Si ustedes me acompañan, yo les voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente, que es la versión que a mí más me gusta. Y dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Qué les parece si oramos? Me acompañan. Padre bueno, gracias mi Dios por esta mañana. Gracias Padre por este tiempo. Y te pido mi Dios, que seas tú revelándote a nosotros, Señor. Que seas tú preparando nuestros corazones para recibir lo que tú tienes ya predispuesto para nosotros, Señor. Te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón en esta mañana y que podamos salir de este templo y de tu casa más bendecidos de cómo llegamos, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy quiero empezar hablándoles un poco de un personaje muy conocido de la Biblia, que es Daniel. Y nosotros vemos en Daniel 1:8 que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero no sabemos nada del pasado de Daniel, o al menos en la Biblia no se lo menciona. Sabemos que era un joven israelita que fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Y pasó diferentes circunstancias, diferentes adversidades en su vida, pero la diferencia de Daniel y por qué me gusta este personaje es porque nos da ejemplos de vida, ejemplos de actitud, cómo tomamos las situaciones que se presentan a nuestra vida. Pero hoy no vengo a hablarles de actitud. Y entonces, quiero que me acompañen, vamos a regresar un poco al primer versículo de este capítulo de Daniel 1, y dice, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios, así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de las otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Les dijo, no sé quién es un joven sano, fuerte y bien parecido. Yo me creo un joven al menos bien parecido, no sé si tan fuerte. Y en el versículo 4 continuamos y dice, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma, la literatura de Babilonia. Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Entonces, hablando un poco del pasado de Daniel, sabemos que era un joven israelita
que probablemente venía de una familia noble o de una familia real de la tribu de Judá. Y luego es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Bueno, si me lo preguntan, Nabucodonosor es un nombre muy difícil de pronunciar. Pobres sus amigos, pobres sus papás, pobres los súbditos que tenían que pedirle algún permiso al rey, daban su nombre y qué tal si se equivocaban, porque es difícil de pronunciar. Pero regresando a la historia, Daniel es separado de su familia. Se lo llevan a otro país con costumbres diferentes, con dioses diferentes, con hábitos diferentes. Y lo más interesante, y tal vez para los jóvenes, es que él está sin supervisión. Entonces, ahora vemos a Daniel, que es separado de su familia. Y quiero que cierren los ojos. Quiero que se imaginen esa situación. Si eres padre, imagínate, a tu hijo se lo llevan a otro país, donde él no conoce ni el idioma, ni la cultura, no conoce a nadie. Y tú, joven, imagínate, estás todo tranquilo en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y de repente te llevan a otro país. Y no es voluntario, sino que te obligan a ir a un lugar diferente, donde no conoces a nadie, donde te puedes sentir asustado y preocupado, y pueden abrir sus ojos. Pero Daniel no estuvo solo del todo, ¿verdad? Tal vez cuando eres joven, la mejor compañía que puedas tener en estos momentos de aventura son tus amigos. Y Daniel estaba con 3 amigos, que ya les mencionamos los nombres, que eran Ananías, Misael y Azarías. Es interesante saber que están los nombres de los 3 amigos, pero nosotros por lo general los conocemos como Sadrach, Mesac y Abednego, porque es más común nombrarles, porque en el transcurso del libro de Daniel se mencionan más los nombres babilónicos que les dieron. Entonces Daniel estaba con sus amigos. Ellos venían de familias reales o de familias nobles. Y en el versículo 4, el rey les ordena que deben ser instruidos en la cultura babilónica. Tienen que enseñarles la literatura, el idioma, las tradiciones, las costumbres. Y eso lo vemos en el capítulo 4. Y quiero pedirles, ahora sí, nos vamos a meter un poco en el meollo de este mensaje, en el versículo 8 del capítulo de Daniel. Y lo vamos a leer nuevamente. Y sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse, y quiero que repitan conmigo y le digan a la persona que está a su lado, no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y yo creo que este versículo es, al menos para mí, considero que es uno de los más conocidos de la palabra, que Daniel no se contamina. Pero sí, esta mañana yo vengo desafiado. El Señor desafió a mi vida, y me disculpan, a mí me gusta tomar el agüita que le dan al pastor, es rica. Entonces el Señor me desafía a mí. Cuando mis pastores me dicen, me lanzan el desafío de, nos están invitando para predicar en un culto de jóvenes, yo decía, ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Sí o no? Para ponerles un poco en contexto, ya el Señor me ha dado la oportunidad de predicar antes en la iglesia y a mí me llena de nervios. No puedo dormir la noche anterior y toda esa semana es difícil para mí porque es un reto muy importante. Entonces el Señor me lanza este desafío y que yo quiero compartirles a ustedes. Vamos a hablar de formar nuevas generaciones. Pero no solo a los adultos de cómo formamos a las nuevas generaciones, sino también a los jóvenes de cómo nosotros nos dejamos formar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud allá afuera? Porque aquí el Señor nos ve y aquí nosotros nos portamos bien. Pero el desafío de verdad está allá afuera. Entonces, hoy vengo para lanzarles este desafío y quiero arrancar con los jóvenes. De lo que vemos un poco en Daniel 1:8. Y el primer punto de este mensaje es, no te contamines. ¿Qué hizo Daniel? Dijo, ok,
no me voy a contaminar. Pero a pesar de que no era su país, no era su cultura, no era ni siquiera su misma religión, él toma la decisión de enfrentar sus miedos, sus temores en ese momento y decir, lo que tú me estás ofreciendo no es para mí. Y es difícil decir que no. Entonces, aquí vemos un Daniel que aprende a tomar decisiones correctas. Pero, ¿qué es decidir? Y les voy a leer textualmente que yo lo busqué. Y dice, decidir es elegir una opción. Pero esta acción de elegir tiene que ir acompañada de una previa reflexión. Entonces, quiero que mires a la persona que está a tu derecha. Quiero que mires a la persona que está a tu izquierda y le digas, ¿tú sabes decidir bien? Y ahora con el dedito señalador, dile, aprende a decidir bien. Cuando yo estaba en el colegio, y bueno, aún más en la universidad, no era de los chicos que mejor se portaba en la clase. Les estoy abriendo mi corazón, aquí infidentemente no lo vayan a contar en la iglesia, ellos no saben. Pero yo era uno de los que no le gustaba portarse bien en las clases. Y me encantaba el relajo. Como cuando eres joven y te sientas atrás de la clase, te encanta el relajo. Pero cuando yo regresaba a casa, qué bestia, yo era un pan de Dios. Yo era un ángel, me faltaba solo las alas para volar. Porque en casa yo era uno y en el colegio me portaba de otra forma. Y mi mamá, bueno, un poco abriendo un paréntesis, en mi familia somos 4 hermanos. Yo soy el segundo. Tengo una hermana mayor y 2 hermanos menores. Y entonces mi mamá todos los días nos decía a mi hermana y a mí, deben ser un buen ejemplo para sus hermanos. Pero yo en ese entonces era, no. ¿Por qué? ¿Por qué esa responsabilidad tiene que estar en mi vida ahorita? Soy muy joven. Todavía sigo siendo joven. Y entendí en ese momento la importancia de ser un buen ejemplo. Pero lo que me hizo llevar a entender cómo ser un buen ejemplo como joven, como hijo, es entender que yo me puedo ocultar de mis papás. Y les puedo contar una historia donde realmente tuve que lanzarme a un arbusto de un hotel escondiéndome de mis papás porque sí, no estaba ni siquiera en el colegio. Pero yo no me puedo ocultar de Dios. Afuera en el colegio puedo portarme de una forma diferente. Y sí, mis papás no me están viendo, pero sí me está viendo Dios. Y entonces, Daniel nos muestra ese ejemplo. Sus papás no estaban ahí. Estaba con sus amigos. ¿Y qué tal si sus amigos eran de los que le encarrilan a los malos pasos? Capaz que él decía, sí, comamos lo que nos ofrece el rey. Pero todavía vemos que jamás o en ningún momento Daniel decide contaminar su corazón, su vida, su cuerpo y su alma. ¿Por qué? Porque Daniel aprendió a no ceder a las presiones de su entorno. ¿Estaba presionado o no estaba presionado? Sí, claro, estaba muy presionado. Estaba frente a la segunda autoridad después del rey. Y aún así le dijo, no. Tenía esa presión. Entonces, así como Daniel, también sus amigos pasaron situaciones difíciles. Pero si en ese primer momento ellos aprendieron a decir que no, después iba a pasar algo increíble también con la vida de sus amigos, que también decidieron no contaminarse. Y nosotros lo conocemos más adelante en el capítulo número 3 de Daniel, cuando le ponen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a que tengan que adorar al mismo Dios babilónico, y ellos dicen, no. ¿Qué pasa? Hasta tenemos canciones. Les voy a leer súper rápido. Entonces Nabucodonosor
se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Yo conozco, a mi mamá le pasaba eso cuando estaba muy enojada. Tenía una cara diferente. Manda a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Imagínate calentar el horno para poner el pastel. De por sí ya está. Tú metes la mano para ver si está caliente y la retiras porque te quemas. Ahora imagínate eso 7 veces más fuerte. Entonces, ordenó el rey que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al horno ardiente. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Conocemos el resto de la historia? Y de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los que estaban atados y arrojamos al horno? Y le respondían: sí, su majestad, sí eran 3. Pero miren, yo veo a 4 hombres desatados que caminan por el horno. Entonces, también a los amigos de Daniel tuvieron que pasar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a decir que no. Pero ¿quién estaba con ellos? Dios. Y si tú aprendes ahora, joven, escuela, colegio, universidad, trabajo, a tomar decisiones correctas, a poder decidir entre lo que te conviene y no te conviene, en saber distinguir y diferenciar, como decía en el significado, si aprendes a reflexionar antes de tomar una decisión para hacerlo correctamente, ¿quién te va a respaldar? Es Dios. Y eso es un poco del primer desafío. Daniel no llegó al lugar donde estaba y les dijo: ¿cómo te llamas? Yo soy de la tribu de Judá. ¿Cómo te llamas? Yo soy de la tribu de Judá. ¿Había una diferencia? Sí. Es como nosotros podríamos decir, si preguntan nuestro nombre: ¿y cómo te llamas? Yo soy cristiano. Puede ser así. Pero lo que nos muestra también Daniel en el capítulo, en el versículo 8, es que sus acciones predicaban más que sus palabras. Y eso se trata. Este primer desafío es: no te contamines, porque tus acciones deben predicar más que tus palabras. Tú vas al colegio, universidad, trabajo, etc. y te preguntan: ¿y cómo te llamas? Y no creo que tú llegues y les digas: hola, yo soy cristiano. No, ¿verdad? Tú le das tu nombre. Pero ¿qué tal si en el transcurso de avanza el tiempo en la escuela, en la universidad, el trabajo, y tus compañeros te preguntan: oye, ¿y por qué tú eres tan diferente? ¿Por qué me siento tan bien al hablar contigo? ¿Por qué te veo de una forma distinta? Eres, no sé, aquí estamos nosotros, pero tú eres como un pequeño rayo de luz a nuestra vida. Porque nosotros debemos entender que si aprendemos a tomar las decisiones correctas, nuestro entorno se va a dar cuenta. Y en ese momento, cuando te pregunten: ¿por qué es tan diferente hablar contigo?, tú le puedas decir. Y aprovechar ese momento y decirle: porque yo sigo a un Dios, porque yo creo en un Dios y porque yo amo a un Dios. Entonces, este primer desafío es: decide no contaminarte. Decide ser diferente. Decide ser el ejemplo que necesita este mundo oscuro afuera. Decide por Dios para que tú puedas ser el ejemplo de quienes están detrás de ti. Parece que uno no se da ni cuenta, pero los chiquitos, ellos lo ven todo, ellos lo escuchan todo. Y si tu ejemplo no es el correcto, ¿qué se van a tomar ellos? Puede que tengas hermanos, primos, amigos. Y aún así, ¿qué ejemplo le estás dando a tu entorno cuando tus padres no te ven? Y ese es el primer desafío para los jóvenes. Y vamos a ver. Y este segundo punto es para los padres y para los líderes de jóvenes. Cuando nosotros somos, o bueno, más pequeños, somos hijos,
lo que nos llevamos a todos lados son nuestras costumbres y nuestros valores. Y yo me acuerdo que un maestro nos decía, siempre nos decía, tal vez porque no me portaba bien, pero nos decía que nosotros siempre somos el reflejo de cómo fuimos criados en casa. ¿Es correcto o no es correcto? Sí es correcto. Ahora, para ponerles un poco en contexto, mis papás ya eran cristianos, me educaban bien, solo que la oveja negra era yo. Pero sí, nosotros somos el reflejo de cómo fuimos o somos criados en casa. Y también nos basamos en que socialmente, afuera en la sociedad, que un buen hijo es obediente, que un buen hijo es buen estudiante, que un buen hijo tiene que ser el mejor en todo lo que esté haciendo. Pero, ¿te has puesto a pensar en algo sobre tus hijos? ¿Qué están haciendo ellos cuando tú no estás en casa? ¿Y quieres que sean un buen hijo, un buen hermano, un buen estudiante, un buen trabajador? ¿Pero qué le estás entregando para que ellos puedan llegar a eso? Miren, el mundo es un lugar muy oscuro. Y ahorita estamos viviendo tiempos muy oscuros. Pero ese mundo está en la constante búsqueda ¿de qué? De luz. Porque afuera está oscuro, pero ellos buscan luz. Y si nosotros no somos esa luz, entonces estamos perdiendo también vidas que puedan ser ganadas para el Señor. Y nos vamos a topar un punto muy clave que vale la pena topar en este momento, en este día y para este mensaje, que es la protección. A nosotros como hijos nos encanta sentirnos protegidos por nuestros padres. Nos encanta. Yo se los puedo decir. Cuando eres adolescente dices, ay mamá, no me molestes, o no me abraces, o no me beses. Pero va avanzando el tiempo y extrañas abrazar, sentir, hablar con tus padres, porque es importante sentirnos protegidos por ellos. Pero ¿qué pasa si empezamos a encapsular a nuestros hijos? A ponerlos en una burbuja de una supuesta protección que termina siendo sobreprotección. Les hacemos daño porque no los estamos preparando para lo que afuera puedan enfrentar solos. Y además, también vengo a compartirles a ustedes, papitos, a los líderes de jóvenes que sé que se están levantando ya en esta iglesia, a enseñar a nuestros hijos en algo muy importante que tiene que ver con tomar decisiones. Decía, tomar decisión es la acción de elegir con una previa reflexión. Pero ¿qué es esa reflexión? Y ese es el desafío que yo traigo para los papitos y para los líderes de jóvenes, que esa reflexión se llama discernir. ¿Hemos enseñado a nuestros hijos a discernir bien? Puede que tengan, como mi sobrinita, 5 años, 10, 12, 16, 20 años, pero les estamos enseñando a discernir. Y quiero ponerles un poco más en contexto si no entendemos qué es discernir, que también lo busqué, se los voy a leer textualmente. Dice, es saber distinguir y diferenciar. Y esto nos lleva al inicio. Si yo no sé diferenciar entre lo bueno de lo malo, o distinguir de lo que a mí me conviene, de lo que no me conviene, de lo que quiero que mis hijos puedan disfrutar, de lo que no quiero que mis hijos pasen. Si yo no les enseño a discernir, entonces no van a poder tomar las decisiones correctas. Y quiero que regresemos nuevamente, y el pasaje clave de este mensaje va a ser Daniel 1:8, porque lo vamos a ver de dos perspectivas. Ya vimos la primera perspectiva, que era de joven, que ya lo leímos, toma la decisión de no contaminarse, y lo vamos a volver a leer y vamos a entender otra perspectiva del exterior de este pasaje. Y dice, y sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse. Y quiero que lo veamos desde afuera. Daniel decide no contaminarse. Pero ustedes creen que Daniel tomó la decisión porque le vino y el Señor le iluminó en ese momento, no te contamines.
Puede que sí. Pero también vemos a un Daniel que fue criado de una forma en casa que se refleja cuando él no está con sus padres. Es separado de sus padres. Ni siquiera los pueden ver, ni siquiera puede regresarles a ver o están a una llamada de distancia, porque en ese tiempo no había teléfono. Pero Daniel decide no contaminarse porque, y yo lo veo de esta forma, porque aunque Daniel estaba lejos, nos muestra cómo sus padres lo criaron. ¿Qué tanto tiempo se dedicaron sus padres en preparar la vida de Daniel para cuando él esté en el mundo exterior? Yo creo que se tomaron mucho tiempo y le dieron mucha preparación para el mundo exterior. ¿Sabían que iban a ser sitiados? Había profecías. Sí sabían que iban a ser sitiados. Y no necesitamos entender que vamos a ser sitiados en nuestras casas. Pero sí sabemos que afuera el mundo es peligroso. Que afuera todos los días, desde los más chiquitos hasta los más grandes, se enfrentan situaciones difíciles, tentaciones, pecado. Hay mucho afuera. Pero los padres toman la decisión ¿de qué? De preparar a su hijo. ¿Y cuál es esa preparación? Y vamos a ver 3 herramientas poderosas que el Señor me lo mostró para preparar a nuestras futuras generaciones. Y la primera es tener una comunicación efectiva. Y ahí vamos a ver el tema de qué están escuchando, qué están viendo. Y pedirles también momentos de sentarse con sus hijos. Y a mí eso me gusta mucho porque eso lo hacían mis papás conmigo. Todos los domingos nos sentábamos en familia. A veces no me gustaba. Era como, ¡ay! No quiero que sea domingo de tarde porque me toca juntarme con mis papás. Pero ¿qué fue bueno de eso? Es que nosotros podemos entablar una comunicación más profunda. Y ellos se tomaban el tiempo y nos decían, ¿qué estás escuchando? O también nos preguntaban, ¿y qué está de moda? ¿Qué están escuchando tus amigos? ¿Qué están viendo tus amigos? ¿Qué serie están viendo ahora? Y nosotros éramos, al inicio era como, ay, no sé si decirles, me vayan a hablar. No sé si decirles que les gusta Bad Bunny. Me vayan a hablar. Pero yo aprendí en esos momentos con mis papás que ellos se tomaban el tiempo de saber qué nosotros o a qué nosotros estábamos expuestos de escuchar, de ver, qué estaban viendo mis amigos. Y en función de esas preguntas, entendimos que cuando nos damos el tiempo de entablar una comunicación efectiva con nuestros hijos, bueno, yo todavía no soy padre, yo digo nuestros hijos, no, con los hijos, es para aprovechar el tiempo y no para regañar ni recriminar por lo que estén viendo o estén escuchando o sus amigos lo estén haciendo, sino entender por qué lo están haciendo. ¿Qué está pasando afuera? ¿Sabemos realmente qué está de moda? Yo hace 1 mes y medio me enteré de una cantante que se llama Tokischa. No sé si ustedes saben quién es. Bárbara. Muy bárbara. Pero los jóvenes estaban, es la tendencia, es el tren. Ahora les voy a abrir un paréntesis. Yo trabajo en marketing digital y yo siempre tengo que estar viendo las tendencias, los trends para las campañas publicitarias. Entonces yo trabajo en eso. Pero yo en la vida había escuchado de la Tokischa. Y fue por unos chicos de la iglesia que me dijeron, ¿has escuchado esa Tokischa? Y yo, nombre más raro. Me pusieron una canción. Me mataron. Bárbara. Puedo decir que Bad Bunny realmente es un conejito al lado de la Tokischa. Y entonces, estamos entendiendo, y quiero que lo podamos aterrizar en este momento. ¿Estamos entendiendo a qué se están exponiendo nuestros hijos afuera? Tal vez decimos, no, es que la moda es para los jóvenes, pero también es para nosotros porque necesitamos preparar a los jóvenes a enfrentar lo que les está esperando afuera. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de entender qué está pasando afuera, ¿cómo les vamos a dar las herramientas necesarias para las canciones, para el baile,
para las series y las películas. La segunda herramienta es, y la vamos a ver en Mateo, el capítulo 12, el versículo 34. Y les voy a leer la parte más crucial de este versículo, que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si mi corazón o el corazón de mis hijos está lleno de la toquilla, ¿qué van a hablar? Pero ahí está la herramienta fundamental. ¿Qué nos pide el Señor que guardemos? Sobre todas las cosas. ¿Y en tu corazón qué va a haber? Si no hay palabra de Dios en tu corazón, ¿qué vas a hablar? Si no le estamos dando, a mí me gusta porque yo siempre les voy a tomar como ejemplo, a mis sobrinitos les enseñan a orar desde chiquitos, les enseñan versículos desde chiquitos. Y si desde pequeños no les estamos dando palabra de Dios, conforme van creciendo, ¿qué van a tener en su corazón? La toquilla. ¿Y qué van a hablar con sus amigos? Algo malo. Malas palabras, malas acciones, mentir también. Y entonces, si en este pasaje dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué debe tener abundante nuestro corazón? De la palabra de Dios. Y esa es la segunda herramienta. La primera es una comunicación efectiva. Ya puedo tener conversaciones más profundas con mis hijos. Entonces, la segunda parte es, en estas conversaciones yo te doy palabra de Dios. Guárdatelo en tu mente, guarda en tu corazón. Y vamos a la tercera herramienta, y yo creo que es una de las más poderosas porque yo la experimenté en toda mi vida, que es ora por tus hijos, ora por las nuevas generaciones. Ayer mi esposita me hacía caer en cuenta de que la oración puede salvar vidas. ¿Lo creemos o no lo creemos? La oración puede salvar vidas. Y la oración puede hacer que tus hijos regresen al camino correcto. No estoy orgullosa de esto, pero puedo decir que mi mamá oró muchas veces para que yo regrese al camino correcto. Y aquí estoy, feliz, con gozo en mi corazón. Pero muchas cosas pude habérmelo evitado y en ese momento mis papás tampoco sabían cómo hacerlo. Después aprendieron. Si nos hubiéramos sentado a practicar estas 3 herramientas poderosas. A que ellos se tomen el tiempo de conversar conmigo y entender qué estaba pasando afuera con mis amigos. A llenarnos siempre de la palabra de Dios. Miren, nos sentábamos todos los domingos, pero a veces, o muy raro, topábamos los versículos. Luego, cuando ya estaba más o menos terminando la universidad, todos los domingos leíamos la Biblia. De ahí a unos años después, es porque tengo palabra en mi corazón del Señor. Pero ¿qué tal si hubiéramos aprendido desde más pequeños? ¿Qué estamos haciendo con los niños? Es que todavía son chiquitos, no entienden. Es mentira, ellos entienden todo. Ellos son muy pilas, ellos saben todo. Saben tanto que hasta nos pueden manipular creyendo que nosotros pensamos que ellos no saben, cuando sí lo saben. Y podemos aprovechar también para poderlos llenar de palabra de Dios. Va avanzando la edad y cada paso, cada escalera son retos diferentes, son situaciones diferentes. Y entonces vamos a hacer una recapitulación de las 3 herramientas que yo he lanzado como desafío para los padres del día de hoy. Y la primera es una comunicación efectiva. La segunda es llenar a nuestros hijos de palabra de Dios. Y la tercera es oremos. Miren, estos desafíos son para los padres, pero también yo lo viví y lo sigo viviendo cuando somos líderes de jóvenes. ¿Qué tan importante es para nosotros o los líderes que se están levantando en esta iglesia tener el tiempo de tener comunicación o conversaciones efectivas con los chicos?
Hay edades que son más difíciles de llegar, créame, lo he experimentado en todos estos años sirviendo. Hay edades que son muy difíciles, pero ser intencional con los chicos hace que nosotros podamos llegar más rápido a sus corazones. Y nosotros seguíamos orando. Les había comentado al inicio que con mi esposita preparamos a chicos que ahora están sirviendo. Créanme, ellos fueron oraciones constantes. Porque yo en el transcurso de su caminar yo decía, creo que parece ser batallas perdidas. Pero no fue así. Ahora están sirviéndole a Dios. Y esos son los dos desafíos que yo traigo para esta iglesia. Para los jóvenes, decidan bien en no contaminarse. Para los padres, entreguemos herramientas necesarias para que nuestros hijos se puedan enfrentar al mundo exterior. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estos dos desafíos? Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 1 de Daniel, versículo 9. Y dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, y ahí nos vamos a detener. Respeto y afecto. ¿Qué significa con esto? Que Dios puso, ¿qué a Daniel en ese momento? Gracia. ¿Cuál es la consecuencia de que él aprendió a tomar buenas decisiones y dijo, no me voy a contaminar? Es que Dios lo llenó de gracia. ¿Y qué pasa con esa gracia? Y lo vemos en el versículo 10. Pero le respondió, tengo miedo de que mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran los alimentos y bebieran ese vino, se vuelvan pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad. Versículo 11 dice, entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua, y al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que coman la comida del rey, y luego decide lo que tú veas. Entonces el asistente aceptó. El asistente aceptó, entonces al final el Señor le pone gracia en Dios. ¿Y qué pasó? Esa petición fue aceptada, pero todavía fueron probados. Y entonces afuera en el mundo vamos a seguir siendo probados como jóvenes y probados como padres de lo que está pasando. Pero si nosotros entregamos las herramientas correctas a las nuevas generaciones, si las nuevas generaciones entienden y aprenden a tomar la decisión correcta de no contaminarse, ¿quién nos va a respaldar? Dios. Y va a poner ¿qué? Gracia en nosotros. Y nos van a respetar en lo que creemos, en que adoramos, en lo que pensamos. Y eso va con la segunda consecuencia, que lo vemos en Daniel. Y se los voy a leer yo rápidamente. Nos vamos a adelantar un poco en los versículos del capítulo 1. Y entonces, en el versículo 19 dice, el rey habló con ellos y ninguno causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Versículo 20. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos del reino. ¿Qué significa? Que no solo fueron respetados y llenos de gracia, sino que el Señor les llenó de sabiduría, de entendimiento, de capacidades excepcionales. ¿Y a quiénes pedían consejo? Ya dejaron de pedirle a los brujos o a los sabios del reino. Empezaron a pedirle consejo ¿a quiénes? A Daniel y a sus amigos. A mí me gusta el pasaje de la palabra que dicen que no tengan en poco tu juventud. Pero ¿cómo está tu juventud? ¿Qué estamos dando? ¿Qué herramientas estamos dando a las nuevas generaciones? Y de eso se trata el tema del día de hoy. Formando generaciones. Porque yo creo que esta iglesia tan preciosa puede terminar siendo una iglesia multigeneracional. ¿Qué significa una iglesia multigeneracional? ¿No? De generaciones en generaciones. Y si estamos preparando desde ya a estas generaciones, nosotros vamos a ver cómo Dios los va a respaldar cuando ellos sean grandes, que aprendan a tomar las decisiones correctas. ¿Para qué? Para que sean llenos de gracia. Para que sean a ellos a quienes les pidan consejo. Para que sean ellos quienes hagan la música edificante, que sean ellos quienes hagan las películas edificantes, las series edificantes,
porque nosotros nos preocupamos de lo que está pasando. Hasta comentamos en Facebook, en las películas nuevas de Disney, no se metan con los niños. Pero tal vez estos niños que estamos preparando ahora van a hacer que en el futuro hagan el cambio que está esperando este mundo. ¿Estamos formando generaciones? ¿Sí o no? Tal vez antes de este domingo no le estaba prestando atención mucho a formar a mis hijos, prepararles para que ellos puedan ser quienes enseñen a la generación que viene. Pero hoy el desafío es, iglesia, que aprendamos a formar generaciones como padres, como líderes, y que los jóvenes que ya están volando en esta nueva generación sean quienes den el ejemplo a la generación que viene. Este mundo necesita un cambio, pero no lo vamos a hacer si no preparamos a quienes pueden ser el factor de ese cambio. Amén. Y entonces, antes de orar y para terminar, me encanta el pasaje de Malaquías 4:6, cuando dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, familias consolidadas, familias restauradas. Un ministerio de jóvenes consolidado, un ministerio de jóvenes levantado, que por quienes hemos estado orando, por quienes estamos preparando, que se levanten para formar la nueva generación. Y hoy vamos a orar para que en esta iglesia se pueda levantar una generación apasionada por Cristo. Porque tal vez estamos empezando como padres, como líderes, pero es el momento y hoy es el tiempo para poder orar por las nuevas generaciones y que éstas estén llenas del Señor y que estas generaciones sean mejores que nosotros fuimos. Amén. Entonces vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y qué lindo. Y nos ponemos de pie para el Señor. Y quiero que ahí tú pienses en tus hijos, en tus sobrinos, en tus nietos. Y si eres joven, piensa en tu vida. Piensa en tus amigos. Y le vamos a decir a nuestro Padre: Dios mío, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo y gracias por los desafíos que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, amado, porque tal vez antes de hoy no me di cuenta que no estaba dándole las herramientas correctas a mis nuevas generaciones. Pero hoy quiero hacer algo diferente en mi vida. Y quiero que seas tú usándome como una herramienta poderosa para poder enseñar a las nuevas generaciones, acercarlas más a ti. Y hoy oramos por los niños que vimos bailar, hoy oramos por los jóvenes que están en la alabanza, hoy oramos por los jóvenes que están afuera de esta iglesia, nuestros vecinos, nuestros amigos, sobrinos, a quienes conocemos que no están cerca de Dios, pero hoy los vamos a bendecir, Padre, porque nosotros vamos a entender y vamos a proclamar que de nuestra familia se van a levantar generaciones apasionadas por ti, que van a ser luz en este mundo, que van a ser la sal de este mundo y que nosotros solo vamos a sentirnos realizados porque tú, Padre, nos vas a dar las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para formar a quienes están detrás nuestro. Y a ti te damos la honra y a ti te damos la gloria en este tiempo y te bendecimos y te vamos a seguir adorando. Y hoy entendimos la importancia de formar a quienes están detrás mío y los que vendrán y los que seguirán llegando. Nosotros los honramos, los bendecimos y te pedimos, Padre, que los llenes de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu fuerza de voluntad para que ellos puedan tomar las decisiones correctas cuando yo no esté y ser un motor de cambio para este mundo. Que sea solo a ti la honra, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.